Les habla Kirtop y estos son 100 casos en los que los constructores encontraron por accidente lo que los científicos buscaron durante años. Un sarcófago sellado con plomo. Budapest, distrito de Óbuda. Trabajos de construcción comunes. La pala de la excavadora golpea una piedra. Un sarcófago de piedra caliza, romano, ha estado aquí desde el siglo III después de Cristo, casi 1700 años. La mayoría de las tumbas romanas encontradas en esta zona han sido saqueadas. Fueron abiertas en la antigüedad, volteadas y vaciadas. Esta no. La tapa está sellada con abrazaderas metálicas y cubierta con plomo fundido. Aquí deténganse un segundo. El plomo fundido no es solo una tapa. Para hacer esto se necesita fuego. Fuego, herramientas, tiempo e intención. Alguien estuvo aquí, de pie sobre esta tumba, pensando que nunca la abran. Es una decisión consciente. ¿Por qué? La protección contra ladrones es la versión obvia, pero los sellos de plomo son extremadamente raros. Eso significa que dentro había algo que la familia consideraba importante conservar, o importante no dejar salir. Cuando los arqueólogos del Museo Histórico de Budapest finalmente abrieron el sarcófago, encontraron un esqueleto completo, una mujer joven. Y junto a ella, 2 vasijas de vidrio intactas, figuras de bronce, alrededor de 140 monedas, un adorno de cinturón, una horquilla de hueso para el cabello y restos de tela bordada con hilo de oro. Imagínate, la tela se desintegró por completo en 17 siglos, pero el oro permaneció. Los finos hilos entretejidos en la ropa con la que fue enterrada sobrevivieron al Imperio Romano, a la Edad Media, a 2 guerras mundiales, y esperaron hasta la llegada de las excavadoras en Budapest. Esto no es solo un enterramiento lujoso. En la época tardorromana, los sarcófagos a menudo se reutilizaban. Un ataúd viejo, un difunto nuevo, todo sencillo. Este fue hecho especialmente para ella, para una persona en particular. ¿Quién es ella? No se sabe. No hay nombre, no hay inscripción. Hace 17 siglos, alguien selló la tapa de su ataúd con plomo y quiso que permaneciera intacta para siempre. Casi lo lograron. Pero hay una pregunta que no deja de inquietar. Si la familia selló el ataúd con tanto esmero, ¿a qué le temían más? ¿A que alguien entrara o a que alguien saliera? En Egipto se descubrió un cementerio inundado. Heracleón es un puerto enorme que surgió en la costa de Egipto ya en el siglo VIII a.C. El lugar era tan popular entre los griegos que incluso construyeron aquí un cementerio. Los secretos de este cementerio se lograron revelar gracias a los métodos modernos de arqueología submarina. En las tumbas, los arqueólogos encontraron una gran cantidad de artefactos, incluyendo una hermosa cerámica griega. Cerca del puerto también descubrieron numerosos santuarios construidos por los griegos. Pero lo que es aún más emocionante es el hallazgo de un barco antiguo. Se hundió en uno de los canales y estuvo oculto bajo una capa de 5 metros de arcilla y limo. El descubrimiento del reactor nuclear más antiguo del mundo es curioso, pero el primer reactor creado por el ser humano que produjo electricidad fue creado apenas en 1951, pero el bloque de piedra de Bokla en Gabón ya generaba energía nuclear hace 2000 millones de años. La historia del descubrimiento comenzó en 1972, cuando científicos franceses tomaron una muestra de mineral de uranio de un yacimiento en Gabón para analizar su composición de uranio. Y aquí los científicos se toparon con un descubrimiento sorprendente. La muestra de uranio contenía menos uranio 235 de lo habitual. Esto significaba que en algún lugar de la mina habían desaparecido alrededor de 200 kilogramos de uranio 235. Como resultó, el uranio desaparecido pasó por un proceso de fisión nuclear y se dividió en otros átomos. Resulta que la naturaleza creó accidentalmente un reactor nuclear que funciona bajo condiciones muy específicas necesarias para la liberación continua de energía. Y esto realmente sucedió. En el mineral había suficiente uranio 235 para mantener la reacción. En segundo lugar, el uranio 235 se desintegra de forma natural, liberando un neutrón que inicia el proceso de fisión. Y, finalmente, en el lugar del reactor había suficiente agua subterránea, la cual ralentizaba los neutrones y regulaba la reacción. No era un pulpo, sino un fósil de hace 300 millones de años. En 1988, en el estado de Illinois, se extrajo de una capa de piedra un pequeño fósil, poco llamativo, apenas más grande que la palma de una mano. Lo examinaron y vieron 8 tentáculos aletas y una forma corporal característica. La edad de la roca circundante es de 300 millones de años. Esto significaba que los pulpos aparecieron 150 millones de años antes de lo que la ciencia pensaba hasta ese momento. El artículo fue publicado en el año 2000. Guinness registró al pulpo más antiguo del planeta. Los libros de texto de evolución se actualizaron, y decenas de investigaciones sobre la historia de los moluscos cefalópodos se reescribieron desde cero.
todo basado en una sola piedra poco llamativa de Illinois. Nadie realmente prestó atención a este fósil. Luego, los científicos de la Universidad de Reading lo examinaron con rayos X de nueva generación, tan potente que puede ver estructuras dentro de la piedra que la luz normal nunca captaría. Es como una radiografía en el hospital, pero 1000 veces más brillante, y encontraron dentro una pequeña rádula con filas de dientes. Es un órgano que tienen todos los moluscos sin excepción. El pulpo tiene 7 o 9 dientes en cada fila. Aquí había 11. No era un pulpo, sino un pariente del nautilo, un molusco marino con una concha en espiral, que ha sobrevivido hasta nuestros días casi sin cambios, y que a veces llaman un fósil viviente. La criatura alcanzó a descomponerse parcialmente antes de fosilizarse, y en unas semanas de descomposición, su forma cambió tanto que durante 25 años todos lo vieron como un pulpo. La redacción de Guinness lo comentó brevemente. El registro se elimina hasta que aparezcan nuevas pruebas. Ahora, los pulpos aparecen en la historia de la vida en la Tierra mucho después, y toda la imagen de su evolución ha cambiado por un solo análisis. Al mismo tiempo, los propios fósiles de Illinois resultaron ser los tejidos blandos más antiguos del mundo de un pariente del nautilo. Rompieron el récord anterior por 220 millones de años de inmediato. El error resultó en otro descubrimiento. Y esto es lo más preocupante aquí. Este fósil estuvo en el museo durante 25 años con la etiqueta correcta. Fue citado en trabajos científicos serios y enseñado a los estudiantes. ¿Cuántos ejemplares están ahora mismo detrás del vidrio con etiquetas igual de incorrectas y esperan tranquilamente una nueva radiografía? La tumba del comandante de los mercenarios. Nos dirigimos a la necrópolis de Abu Sir, cerca de El Cairo. La tumba que vamos a estudiar data de principios del siglo V a.C. y es bastante inusual. Esta es una tumba de tipo pozo. Aquí está nuestro protagonista del video de hoy, Wahibra Merinate. Este sujeto, por lo que parece, fue comandante de guerreros mercenarios y al parecer falleció repentinamente, ya que su tumba no pudo ser completamente terminada. El asombroso sarcófago doble encontrado en las profundidades de este pozo está orientado de este a oeste. El sarcófago exterior está hecho de enormes bloques de piedra caliza blanca y el interior es de basalto cubierto con antiguos hechizos del libro de los muertos. Estos hechizos ayudaban al difunto a superar el camino hacia el más allá. Desafortunadamente, la tumba fue saqueada en la antigüedad y todo lo que los arqueólogos lograron encontrar fueron 2 amuletos, un escarabeo del corazón y un reposacabezas para la momia. Según las creencias de los antiguos egipcios, ayudaban al espíritu del difunto a mantener la claridad de conciencia en el otro mundo. Es interesante que también se encontró algo de ajuar funerario que quedó después del saqueo, figurillas de fayenza, vasijas para incienso y fragmentos del libro de los muertos. Así que, amigos, parece que Wahibra Merinate era una persona bastante importante. Lápiz labial de la Edad de Bronce. En el sureste de Irán, los arqueólogos descubrieron probablemente el lápiz labial más antiguo en la historia de la humanidad. El hallazgo tiene una antigüedad de aproximadamente 3.500 años. Era un pequeño frasco de piedra hecho de clorita mineral en el que se conservaron restos del producto cosmético. Resulta que ellos buscaban tener labios de un rojo brillante, relucientes y aromáticos. La base del lápiz labial es polvo de hematita, un mineral de hierro rojo que, al triturarse, cambia de color de negro a rojo sangre. Además, se usaban otros minerales, braunita, manganita, rodonita y galenita, que daban el tono y brillo deseados. En total, componían alrededor del 80% de la mezcla. Se mezclaban con cera vegetal. Finalmente, al labial se le añadían fibras vegetales aromáticas y diminutas partículas de cuarzo, para que los labios no solo tuvieran color, sino también desprendieran un aroma agradable y brillaran al sol. Los científicos creen que la forma alargada del frasco era conveniente para usar junto con un espejo de bronce sostenido en la otra mano. Esto se puede confirmar, por ejemplo, en el papiro de Turín, número 55001 de Egipto, que data del siglo XII a.C. Allí, una mujer se pinta los labios o los ojos usando un pequeño recipiente, un pincel en una mano y un espejo en la otra. El abuelo del tiranosaurio en el estante. 74 millones de años. En el almacén del museo en Nuevo México, un hueso de casi 1 metro de largo estuvo acumulando polvo durante 7 años. Era una tibia, pesada, con una curvatura característica que cualquier paleontólogo reconocería a primera vista. Estaba en una caja con un número de inventario entre cientos iguales, y nadie le prestaba mucha atención, porque en esos lugares hay miles de huesos. Y en algún momento todo eso simplemente se vuelve parte del paisaje. El paleontólogo Nicholas Longridge de la Universidad de Bath la tomó en sus manos y algo no cuadraba. La roca de la que se extrajo el hueso tenía una antigüedad de 74 millones de años, mientras que el clásico tiranosaurio Rex vivió hace 66 millones de años.
hay una diferencia de 8 millones de años. Es como si encontraran un teléfono inteligente en una capa geológica donde deberían estar los teléfonos de botones. Todo parece familiar, pero hay algo fundamentalmente diferente. Cuando Longreach empezó a hacer cálculos, los números resultaron aún más interesantes. El hueso es solo un 16% más corto que el hueso equivalente en Sioux, el esqueleto de tiranosaurio más grande conocido, y al recalcular las proporciones daba un peso de 4.7 toneladas. Es decir, este animal era un 50% más pesado que cualquiera de sus contemporáneos. Para entender la magnitud, toma un tiranosaurio común de un libro de texto y mentalmente agrégale encima la mitad de su propio peso. Esto es lo que estaba en el suroeste de América del Norte 8 millones de años antes de que el T-Rex siquiera apareciera en escena. Longreach lo dice directamente, es una copia exacta del tiranosaurio. Si este hueso se hubiera encontrado en las mismas capas que el clásico T-Rex, nadie dudaría de a qué especie pertenecía, pero se encontró antes. Y esto echa por tierra una de las creencias más arraigadas de la paleontología. Hasta ahora, se creía que los antepasados de los tiranosaurios venían de Asia, pero varias formas grandes y muy antiguas están concentradas precisamente en el suroeste de América del Norte, millones de años antes de que el T-Rex apareciera más al norte, en Montana y Canadá. El panorama se aclara por sí solo. El rey de los dinosaurios creció aquí. Asia no tiene nada que ver. Mientras no haya un esqueleto completo, tampoco hay nombre. Longreach continúa las excavaciones y espera, sobre todo, encontrar dientes. Se conservan en la piedra mejor que los huesos grandes. Pero lo principal ya sucedió. El hueso estuvo en un estante durante 7 años sin que nadie lo necesitara. Y todo este tiempo en ella estuvo la historia que reescribe el origen del depredador más famoso de toda la historia de la vida en la Tierra. ¿Cuántas historias como esas siguen guardadas en cajas con números de inventario? Ruinas de civilizaciones antiguas. El capitán Robert Scott y su equipo se encontraron cara a cara con una civilización antigua detrás del muro de hielo de la Antártida. Encontraron rastros de la época anterior al diluvio e incluso los grabaron en cámara. ¿Se imaginan cómo es ver las ruinas de una ciudad antigua, pirámides, columnas y estatuas en pleno centro de la Antártida? Esta civilización antigua, posiblemente, es incluso más antigua que aquellas sobre las que aprendemos en la escuela. Una prueba de esto es un mapa de 1531, donde la Antártida aparece sin hielo. Es extraño porque, según nuestra historia, la Antártida fue descubierta recién en 1820 por exploradores rusos. ¿Sabías que el Polo Norte y el Polo Sur han intercambiado lugares 171 veces en los últimos 76 millones de años? Y la última vez que esto sucedió fue hace aproximadamente 12.000 años. Eso explica por qué todos los secretos de la Antártida hoy están ocultos bajo una capa de hielo de 1 kilómetro. Según los últimos informes, bajo la Antártida existe una enorme red de pasadizos y túneles a una profundidad de 4 kilómetros. Esferas de hierro en el fondo del océano. El barco de investigación alemán Sona, en aguas del Atlántico, salió en busca de criaturas marinas entre Sudamérica y África, pero se topó con algo completamente diferente. En el fondo marino encontraron decenas, cientos, miles de esferas metálicas, cada una del tamaño de una bola de boliche. Era el mayor yacimiento de esferas de manganeso jamás encontrado en el océano Atlántico. Las esferas de manganeso, que a menudo parecen panqueques, se pueden encontrar en todos los océanos, pero las más grandes están en el Pacífico. Estas esferas en el Atlántico eran especiales. Eran redondas, lo cual es completamente inusual. Los científicos creen que estas esferas se formaron durante millones de años, aumentando su tamaño en 1 centímetro por cada millón de años. Las más grandes, con una antigüedad de 10 millones de años, se encuentran a una profundidad de 55.500 metros. Dragón espinoso, 125 millones de años. En el noreste de China, los paleontólogos estaban limpiando otro esqueleto de dinosaurio y se detuvieron. Bajo el cepillo apareció la piel. No era una débil huella en la piedra, ni un contorno borroso, sino piel fosilizada real, cubierta de espinas. El dinosaurio pertenecía a un grupo de herbívoros que los científicos han estado estudiando durante casi 200 años y que desde hace mucho tiempo consideran uno de los mejor estudiados en la paleontología. En 2 siglos de hallazgos nunca se habían visto espinas en este grupo, en ninguna especie. Aquí, las espinas tenían diferentes tamaños por todo el cuerpo, y la cola además estaba cubierta con escamas superpuestas, como tejas en un techo. Oficialmente un dragón espinoso. Pero la verdadera sensación no está en las propias espinas. Los científicos examinaron la piel bajo un microscopio potente y llegaron hasta las células individuales, las mismas de las que están hechas las espinas, después de 125 millones de años bajo tierra. En comparación, las espinas estaban hechas del mismo material que nuestras uñas y cabello. En condiciones normales, este material se descomponía en unas pocas décadas. En los entierros humanos desaparece por completo.
Para que sobreviviera 125 millones de años, se necesitaban circunstancias perfectamente ideales desde el principio. Tras la muerte del animal, el suelo adecuado, la temperatura adecuada, la velocidad adecuada de enterramiento en el sedimento. Miles de otros dinosaurios con una piel igual de interesante simplemente se disolvieron sin dejar rastro. Tuvimos suerte con este en particular. Los científicos aún no han determinado para qué necesita un herbívoro espinas. Tal vez para protegerse de los depredadores. Tal vez para regular la temperatura corporal. Algunos dinosaurios usaban grandes protuberancias en la espalda para esto. Tal vez para la percepción sensorial del entorno. No hay con qué comparar porque nunca se había encontrado algo así antes. Este grupo ha sido estudiado durante casi 200 años y de repente aparece una especie que no debería existir. Con piel que no debería haberse conservado. Escribe en los comentarios cuántos secretos crees que aún están bajo tierra. Y suscríbete para no perdértelo cuando encuentren otro así. El primer perro. Hace 14.000 años era glacial. El norte de Europa está cubierto de hielo. La gente vive en pequeños grupos. Cazan. Se mueven constantemente siguiendo a los animales. No hay ciudades, no hay agricultura. Cada día es una cuestión de supervivencia. Y en este mundo, alguien tenía un perro. Investigadores de 17 instituciones científicas realizaron un análisis de ADN de un fragmento de hueso corporal encontrado en la cueva de Gough en Somerset, Inglaterra. Lo compararon con una base de datos de más de 1000 perros y lobos, tanto modernos como antiguos. El resultado es claro. No es un lobo, es un perro doméstico. La datación es de 14.300 años antes de nuestra era. Es la evidencia directa más antigua de la domesticación de perros en Gran Bretaña. El récord anterior era 5.000 años más reciente, de un solo salto. El doctor William Marsh del Museo de Historia Natural de Londres lo dijo claramente. Estos primeros perros domésticos eran prácticamente indistinguibles de los lobos en apariencia. Nada de carita tierna ni orejas caídas. Era una criatura del tamaño de un perro pastor grande, con proporciones de lobo, con mirada de lobo. Pero vivía cerca de las personas, y la gente lo alimentaba. Aquí es donde empieza lo más interesante. El análisis isotópico de los huesos muestra que este perro comía lo mismo que comían las personas. No eran sobras, ni lo que quedaba después de despiezar la carne. Era la misma comida. De la mesa, por decirlo así. En las condiciones de la era glacial, esto era increíblemente costoso. Cada porción de comida significaba la supervivencia de alguien. En invierno, cuando la casa no daba nada, las personas podían pasar semanas con hambre, y aún así compartían con el perro, de manera intencional, regular. ¿Por qué? La caza es la versión más obvia. El perro como herramienta percibe a la presa antes que el humano. La acorrala, la mantiene. Una inversión en herramientas de caza es una versión válida. Protección del campamento. También tiene sentido. Los lobos y otros depredadores le temen a sus semejantes, incluso si están domesticados. El perro como una alarma viviente. Pero aquí es donde se rompe la visión puramente utilitaria. Después de la muerte, a estos animales se les trataba igual que a las personas. Los mismos rituales de entierro, el mismo trato al cuerpo. No se hace eso con una herramienta. Cuando una herramienta se rompe, se tira. A un miembro de la familia se le entierra. Resulta que ya hace 14.000 años había algo en el ser humano que no le permitía tratar a un ser cercano como a una cosa. Nos encariñamos, lamentábamos su pérdida, los enterrábamos con honores. Esta es una de las características humanas más antiguas que podemos confirmar con pruebas físicas. No la crueldad, no la guerra, sino el apego a los animales. Un tesoro de monedas del siglo XI en el futuro sitio de la central nuclear de Sizewell C, en el condado de Suffolk, fue descubierto por arqueólogos de Oxford Cotswold Archaeology, un raro tesoro de 321 monedas de plata del siglo XI en perfecto estado. Las monedas estaban cuidadosamente selladas en un envoltorio de plomo, al que los investigadores apodaron el paste por su parecido con una empanada. El arqueólogo Andrew Peck admite que le temblaban las manos cuando vio por primera vez el borde brillante de una de las monedas. La datación de este hallazgo abarca la época de 3 reyes ingleses: Harald I, Harthacnut y Eduardo el Confesor. La mayoría de las monedas fueron acuñadas en Londres, pero también hay ejemplares de Stafford, Norwich, Ipswich e incluso Lincoln. Según el arqueólogo, el dueño del tesoro pertenecía a la acomodada clase media y, temiendo cambios políticos, decidió esconder sus ahorros. Lo más probable es que no pudo regresar por ellos o no logró encontrar el lugar donde enterró el tesoro. Tumba intacta. A solo 30 kilómetros del Cairo, los arqueólogos encontraron una antigua tumba intacta que tiene nada menos que 4.400 años. Este asombroso descubrimiento se hizo en la famosa necrópolis de Saqqara. La tumba fue construida para un sacerdote de alto rango que sirvió al faraón de la quinta dinastía y a su familia. Se puede entender que su vida estuvo llena. En las paredes están representadas personas que preparan vino,
tocan instrumentos musicales, navegan en botes y cazan. La construcción de la tumba es impresionante. Su interior está decorado con grandes estatuas pintadas y majestuosas inscripciones que revelan los nombres de la esposa y la madre del sacerdote. Los arqueólogos ya han comenzado a investigar 5 pozos funerarios dentro de la tumba, y todavía nos queda mucho por descubrir sobre la vida antigua en Egipto. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección le brindan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Un ejemplo destacado es la investigación de los alrededores de Rukn el-Hiri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del Mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos de la zona en un radio de 30 kilómetros y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosas cercas en forma de flor cerca de los ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden ver túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean entierros o montículos de señales. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de Rukn el-Hiri quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico cuando las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos de los satélites, los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon con complejos sistemas agrícolas. Sellos de arcilla. Durante las excavaciones en el sitio de Tole Sangi, en el sur de Irán, los científicos descubrieron 17 pequeños objetos de arcilla de unos 9.000 años de antigüedad. Los especialistas creen que son una especie de sellos para cerrar cestas tejidas, probablemente hechas de caña. Es interesante que hasta el día de hoy en algunas partes de la región se conserva una tradición similar de empaquetado. El propio asentamiento está ubicado en un pequeño valle montañoso, apto para la agricultura temprana. Los análisis de radiocarbono de los restos de las construcciones y los fogones datan del 7050 al 6650 antes de nuestra era. Objetos de diferentes tamaños, de 12 a 24 milímetros de diámetro, fueron encontrados en la misma zanja que las muestras de carbón vegetal, datadas en el Neolítico precerámico temprano. En una cantera en Sudáfrica, científicos de Alemania comenzaron a excavar en un lugar donde sobresalían de la tierra piedras duras y afiladas, ideales para fabricar herramientas de corte. Ellos tamizaban cada metro cúbico de tierra a mano para no perder ni un solo fragmento, y encontraron de 200.000 a 2 millones de fragmentos trabajados por metro cúbico. No es un error tipográfico. Miles de rastros de trabajo, piedras en las que probaban la dureza de la roca, diminutas astillas del tallado, pesadas piedras de percusión. Al mismo tiempo, casi no hay herramientas terminadas, ni rastros de viviendas, ni restos de comida. La gente venía aquí, trabajaba un poco la piedra, se llevaba las piezas preparadas y se iba, de manera intencionada, como si fuera un trabajo. Parecía que este lugar se usó desde 220.000 hasta 110.000 años antes de nuestra era, 100.000 años seguidos. Para comparar, toda la historia de Egipto, desde el primer faraón hasta nuestros días, son unos 5.000 años Roma, desde su fundación hasta su caída, menos de 3.000 us, y el conocimiento sobre este lugar específico con buena piedra se transmitió de generación en generación durante 20 veces más tiempo de lo que ha existido todo lo que llamamos la historia de la humanidad. Sin libros, sin mapas, sin registros, el padre le mostró al hijo a dónde ir. Y así, 100.000. Uno de los investigadores tomó 353 fragmentos encontrados y comenzó a unirlos de nuevo, empalmando las fracturas como si fuera un rompecabezas tridimensional. Al final, reconstruyó los bloques originales de la roca y literalmente pudo ver cómo trabajaba el maestro hace 200.000 años, cómo sostenía la piedra, dónde golpeaba, qué quería lograr. Antes de este hallazgo se pensaba que los antiguos recogían piedras al azar en el camino. Este campamento lo demostró. Ellos sabían dónde estaba el mejor material, planeaban rutas y organizaban la extracción. Hace 220.000 años, mucho antes de cualquier escritura, de cualquier ciudad, de cualquier estado. La competencia por el mejor material duró siglos. Regresemos al monje, porque esta historia es mucho más loca de lo que parece a primera vista. El procedimiento se llama Sokushin Butsu, que se traduce más o menos
como convertirse en Buda en este cuerpo. Se practicaba en Japón aproximadamente desde el siglo IX. La idea es simple y salvaje al mismo tiempo. El monje podía alcanzar la iluminación no a través de la muerte, sino convirtiendo su cuerpo en una reliquia incorrupta mientras aún estaba vivo. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Aquí es donde comienza el verdadero horror. Etapa 1. 2000 días de una dieta extremadamente estricta. Nada de carne, nada de cereales. Solo nueces, semillas, raíces, corteza de árboles. El cuerpo empieza a devorarse a sí mismo. La grasa desaparece, la humedad se va de los músculos. Esto se hacía intencionalmente. Cuanto menos materia orgánica hay en el cuerpo, menos podrán los insectos y bacterias destruirlo después de la muerte. Etapa 2. El monje empezaba a beber té hecho del jugo del árbol urushi. Este es el árbol de laca, el mismo del que se hace la laca japonesa. El jugo es venenoso. En grandes dosis, mata, pero en pequeñas cantidades cubre los órganos internos con una fina película protectora. Para los insectos, ese olor es insoportable. El cuerpo se vuelve literalmente incomible por dentro. Etapa 3. La caja. El monje se sienta en posición de loto. Lo colocaban en un sarcófago de madera y lo enterraban o lo emparedaban. 2 tubos. Uno para el aire, el otro era una cuerda conectada a una campana. Cada día un solo toque. Vivo. Cada día. Nadie sabe en qué pensaba en la oscuridad. ¿Qué sentía al darse cuenta de que el aire se estaba acabando? ¿Cómo sonó el último toque de la campana? Cuando la campana dejaba de sonar, los tubos se cerraban. Después de 1000 días más abrían la caja. Si el cuerpo se conservaba, al monje se le reconocía como un Buda viviente. Lo cubrían con laca, lo vestían con ropas rituales y lo colocaban en un templo para su veneración. Si no, lo enterraban con honores. De cientos de monjes que intentaron seguir este camino, solo unos pocos tuvieron éxito. En Japón se conocen alrededor de 12 casos confirmados. El monje Liu Quan es uno de ellos. Su estatua estuvo durante varios siglos en un templo chino. Luego, de alguna manera, terminó en manos privadas. Y al final, llegó a un museo en los Países Bajos. Nadie sabía lo que había dentro. Solo una vieja estatua de Buda. Hay miles así. En 2015, los investigadores decidieron hacer una tomografía computarizada. Es un procedimiento estándar para estudiar esculturas antiguas, revisar si hay grietas o cavidades. Y lo encontraron a él, sentado en la misma posición de Lot. Dentro de la estatua de bronce y oro estaba un hombre que hace 1000 años decidió convertirse en Dios y lo logró. El análisis lo demostró. Dentro del cráneo y la cavidad torácica había pergaminos con caracteres chinos, en lugar de órganos internos. A veces los monjes llenaban las cavidades del cuerpo con textos sagrados, para que la sabiduría literalmente viviera dentro de la reliquia. Esto ya no es historia, es otro género. Ahora la pregunta, si un monje estaba dispuesto a pasar 3 años en la oscuridad para volverse incorruptible, ¿qué nos dice esto sobre las personas? Que siempre hemos buscado una manera de engañar a la muerte, y a veces lo hacíamos de una forma tan radical que 1000 años después, científicos holandeses abrían una estatua y descubrían que lo habíamos logrado. En el fondo del mar de Galilea se encontró un objeto redondo hecho por el hombre. En las profundidades del lago Kinneret, en Israel, se descubrió una enorme esfera de aproximadamente 50 metros de diámetro y con una antigüedad de 4000 años. ¿Quién, cuándo y para qué lo hizo sigue siendo un misterio? Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Ariel no se cansan de intentar resolver este enigma. Incluso han propuesto una nueva hipótesis que posiblemente pueda explicar el origen de este misterioso objeto. Después de un estudio detallado con un sonar y el análisis de los sedimentos naturales, los científicos determinaron que se trata de una esfera gigante hecha de grandes fragmentos de basalto. Se encuentra a una profundidad de aproximadamente 12 metros. Antes, los científicos creían que podría ser la ciudad bíblica de Miriam, la hermana del profeta Moisés, quien ayudó a los judíos a sobrevivir en el desierto. Pero ahora los investigadores proponen una idea completamente nueva. Recuerden la leyenda de Ayat, el gran cazador con un arco mágico que fue asesinado por su abuela envidiosa. Esta leyenda dice que el padre buscó durante mucho tiempo el cuerpo de su hijo, lo encontró y lo enterró en el mar. No en cualquier mar, sino en el de Galilea. Ahora los científicos quieren entender qué se esconde dentro de esta esfera gigante. Para eso planean realizar investigaciones submarinas usando un aparato de ultrasonido. Lagos bajo el hielo. En total ya se han encontrado más de 400 lagos subglaciales en la Antártida. Y cada uno de ellos ha estado aislado del resto del mundo y de la atmósfera, lo que significa que la vida ahí podría ser completamente única y antigua. Los científicos ya han perforado 2 pequeños lagos y han descubierto vida microbiana. Pero lo que sucede en los lagos grandes sigue siendo un misterio, ya que ahí no hay luz solar, por lo que los microbios no pueden usar la fotosíntesis. Para que la vida sea más diversa, el agua del lago debe moverse para que los nutrientes y el oxígeno
se distribuyan de manera uniforme. En la superficie de la Tierra, esto lo hacen el viento y el sol. Bajo el hielo, la fuente de calor y movimiento puede ser el calor geotérmico que asciende desde el interior de la Tierra. Este calor es capaz de crear corrientes en los lagos subglaciales, mezclando el agua y haciéndola más acogedora para la vida. Una pulsera de 70.000 años de antigüedad. Los científicos creen que esta pulsera, de entre 65 y 70.000 años de antigüedad, fue creada por los denisovanos, una antigua especie de homínidos cercana, pero diferente al Homo sapiens y al Neandertal. Si esto se confirma, la fecha de creación de la pulsera tendrá que retroceder miles de años atrás. La pulsera fue descubierta en Siberia y posiblemente cambiará nuestra comprensión sobre el desarrollo del ser humano antiguo. Ya está obligando a los científicos a reconsiderar los niveles de tecnología conocidos. Por ejemplo, la pulsera tiene un orificio hecho mediante perforación o aserrado. Fuego, pescado y madera flotante hace 780.000 años. En el norte del actual Israel, en el valle del río Jordán, hay un lugar llamado Puente de las Hijas de Jacob. Aquí, en la orilla de un lago que desapareció hace mucho tiempo, hace 780.000 años, se detenían personas muy antiguas. Todavía no eran los que llamamos humanos modernos, pero ya se parecían bastante a nosotros. Los científicos encontraron 266 muestras de carbón de fogatas y en la mayoría de los casos determinaron de qué árbol provenía esa leña. Más de la mitad de los carbones resultaron ser restos de fresno y casi 1/10 parte de olivo. Pero estos árboles no necesariamente crecían cerca del campamento en tal cantidad. ¿De dónde entonces tanta leña? Lagos. Los árboles caen al agua. La corriente arrastra los troncos y las ramas, y el lago los arroja a la orilla. Eso se llama madera flotante. Y los científicos llegaron a la conclusión de que este lugar se elegía para el campamento. Entre otras cosas, precisamente porque aquí el lago traía el combustible ya listo. No hay que cortar, no hay que cargar, la leña llega sola a la orilla. Hace 780.000 años, en la superficie de las herramientas de piedra se encontraron restos de comida, bellotas, cereales silvestres, nueces, plantas acuáticas y huesos de pescado, pescados directamente en este lago y cocinados al fuego. No hay fogatas en la forma habitual en el campamento. Solo hay rastros dispersos de combustión en diferentes puntos, que los investigadores llamaron fogatas fantasma. Probablemente no encendían el fuego desde cero cada vez, sino que cuidaban el que ya estaba encendido. Llevaban consigo brasas encendidas y no dejaban que el fuego se apagara. En África, incluso hoy en día, hay tribus que hacen exactamente eso, porque encender fuego por fricción lleva mucho tiempo y es difícil, y conservar el fuego ya encendido es mucho más fácil. Hay evidencia de que las personas usaban fuego en esta región desde tiempos aún más antiguos, hace alrededor de 1 millón de años, en otro asentamiento en Israel. Ese límite se desplaza cada pocos años más hacia el pasado, pero el asentamiento en la orilla de este lago destaca por sus detalles. Aquí no vemos solo rastros de fuego, sino una elección específica del lugar, una elección específica del combustible, un tipo específico de pescado preparado de una manera específica. Hace 780.000 años, la cueva misteriosa. Científicos a través de Google Maps descubrieron un objeto misterioso en la Antártida. No es solo un objeto, es una cueva escondida bajo los glaciares. Los científicos publicaron en YouTube un video donde se puede ver la bóveda de esta cueva. Algunos creen que la cueva pudo haber sido creada por el hombre. En el video se ve una bóveda de forma perfecta, con una altura de 23 metros y un ancho de 76 metros. Los científicos prestaron atención a los extraños senderos y escalones en la entrada de la cueva. Esto da motivos para pensar en su origen artificial. Otros piensan que es una instalación secreta para ovnis, o una base militar ultra secreta. También hay quienes creen que son restos de la arquitectura de una civilización antigua. La ciencia oficial aún guarda silencio, pero todos están de acuerdo. Con el calentamiento global, la Antártida aún revelará muchos secretos. Una antigua tumba astronómica. En España, en el lugar donde vive un gigante dormido, los arqueólogos descubrieron un tesoro de 5.000 años de antigüedad, y el gigante dormido en realidad es una enorme roca en la región de Andalucía. El tesoro que encontraron es una increíble tumba de piedra llamada Piedón. Piedros blancos, que en traducción significa piedra blanca. Suena como el nombre de una película de superhéroes, ¿no es así? Y ahora los arqueólogos están seguros de que esta tumba fue construida al mismo tiempo que los megalitos más antiguos de Antequera. Eso es alrededor del año 3000 antes de nuestra era. Incluso encontraron ofrendas de cerámica junto a ella. Pero lo que es aún más sorprendente es que esta tumba no fue construida al azar, sino que está alineada exactamente con las estrellas. Sí, como en una película de ciencia ficción. Esto significa que los antiguos la usaban no solo como tumba, sino también como un observatorio para estudiar el cielo estrellado. Ellos sabían dónde y cuándo ocurrirían eventos astronómicos importantes,
como los solsticios y los equinoccios, y lo más probable es que realizaran rituales y celebraciones especiales en ese lugar. Estos descubrimientos asombrosos nos muestran lo inteligentes e ingeniosos que eran nuestros antepasados. Ellos creaban construcciones increíbles que servían no solo como refugio para los difuntos, sino también como una herramienta para comprender el mundo que los rodeaba. Y aquí estamos nosotros, miles de años después, seguimos aprendiendo de ellos gracias a estos descubrimientos asombrosos. El legendario caballo de oro. No hace mucho, en las redes sociales volvió a circular la noticia de que cerca de Anapa, Rusia, supuestamente encontraron el legendario caballo de oro del rey Mitrídates Eupator. Es curioso que mensajes similares ya habían aparecido en 2021, resultando ser una broma del 1 de abril. Ahora, las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la aldea de Anapskaya han vuelto a poner este tema en discusión. Durante los trabajos de rescate en el terreno donde se construirá un futuro jardín de niños, los arqueólogos descubrieron una necrópolis de aproximadamente 2000 años de antigüedad. En una de las tumbas encontraron no solo restos humanos, sino también de un caballo. En otras, hallaron esqueletos de caballos, vajilla de vidrio y cerámica, diversas cuentas, así como armas y arreos. Los objetos, incluyendo cuentas de ámbar, cornalina y fayenza, indican las conexiones de las tribus locales con el mundo antiguo. Entre los hallazgos se destacó un escarabeo, símbolo de renacimiento para los antiguos egipcios. Un interés especial despertaron los recipientes de vidrio, que se difundieron por toda la periferia del Imperio Romano gracias al perfeccionamiento de la técnica de soplado. A pesar de la emoción, no existen pruebas directas de que este sea precisamente el caballo de oro de Mitrídates. Los científicos destacan que las leyendas fácilmente se expanden y un entierro rico de una persona noble con el tiempo puede adquirir rasgos fantásticos. Un niño encontró una herramienta de los neandertales. Hace 3 años, Ben, de 6 años, recogió una piedra inusual en la playa de Sussex. En casa se olvidó del hallazgo, pero más tarde se descubrió que era un hacha neandertal de 50.000 años de antigüedad. Cuando la familia de Ben se puso en contacto con el curador del Museo de Arqueología de Worthing, James Sainsbury, él esperaba ver una piedra común y corriente, pero con solo una mirada confirmó su singularidad. Era un hacha de mano de los últimos neandertales. Son extremadamente raras, ya que en ese entonces su población era muy pequeña. El museo solo tiene un ejemplar similar y el nuevo hallazgo, por su estado de conservación, parece haber estado mucho tiempo bajo el agua. Los investigadores datan este periodo como el final de la existencia de los neandertales en Europa, cuando el Homo sapiens ya ocupaba las tierras británicas. Probablemente la piedra fue arrastrada junto con la grava desde el Canal de la Mancha o incluso desde la región sumergida de Doggerland, que estuvo habitada por personas hace miles de años. El 24 de noviembre, Ben y sus padres llevaron el hacha al museo. Una hora después ya estaba expuesta al público. Sainsbury destacó que este hallazgo es sumamente raro para Sussex. La familia de Ben está contenta de que un descubrimiento accidental se haya convertido en una gran contribución a la ciencia. La Gran Esfinge ha estado en Giza durante 4.500 años. En ese tiempo, miles de científicos y cientos de expediciones la han estudiado. Cada centímetro ha sido fotografiado, medido y descrito. Parecería que ya no hay nada más por descubrir ahí, ¿verdad? Entre las patas delanteras de la esfinge hay una losa de piedra, se llama la Estela del Sueño. Fue colocada por el faraón Tutmosis IV alrededor del año 1400 a.C. En ella está la leyenda de cómo un joven príncipe se quedó dormido junto a las patas de la esfinge, y ésta se le apareció en sueños: límpiame de la arena y te convertirás en faraón. Tutmosis la limpió y así fue. Propaganda estándar, una jugada política común para legitimar el poder. Pero en esta estela están representadas 2 esfinges. El investigador italiano Filippo Biondi hizo una pregunta sencilla: ¿y si no es simbólico? ¿Y si es un plano? Su equipo realizó un análisis geométrico de la meseta de Giza. Trazó una línea desde el centro de la pirámide de Kefren a través de la esfinge existente y la continuó más allá en la meseta. La línea llegó hasta una colina, 30 metros de arena endurecida que nunca había sido excavada y a nadie le había interesado. El escaneo satelital con radar mostró que debajo de la colina hay una estructura que por su tamaño y contornos recuerda a la primera esfinge, y eso no es todo. El escaneo del primer esfinge es bien conocido desde hace tiempo. Debajo de él hay 7 pozos de cámaras. Entonces, debajo de la colina se observa una red similar. Pozos verticales, pasadizos horizontales que se adentran, reflejos casi simétricos. Biondi lo dice con cautela. Los datos del escaneo no son una prueba. Se necesitan excavaciones con geólogos, se necesitan verdaderos sondeos, se necesita tiempo, pero la simetría entre los 2 objetos se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Y eso no es todo. El mismo escaneo mostró que debajo de la meseta de Giza, en general, podría haber un extenso complejo subterráneo. Biondi lo llama una megaestructura subterránea, un sistema de pasadizos y cámaras que nadie ha visto, tal vez desde la época de quienes la construyeron. ¿Qué hay ahí?
tumbas, un espacio ritual, una biblioteca de textos que cambiarán todo lo que sabemos sobre Egipto. Nadie lo sabe, ni una sola persona en la Tierra. Pero esto es lo importante de entender. Giza es el lugar más estudiado del planeta. Aquí han trabajado las mentes más brillantes de los últimos 2 siglos, y aún así, bajo 30 metros de arena común, podría estar sentada una segunda esfinge. Eso no significa que los arqueólogos hayan hecho un mal trabajo. Significa que el planeta sabe cómo esconder cosas. Sabe esconderlas bien y con paciencia durante milenios. Hierro meteórico. Hace entre 12.000 y 10.000 años, en el suroeste de China, en la provincia de Sichuan, en las cabeceras del río Yangtze, hay un lugar llamado Sanxingdui, posiblemente los restos de la capital de todo un estado, sobre el cual casi no se han conservado fuentes escritas. En los pozos de sacrificio, aquí se encuentran cosas sorprendentes. Enormes máscaras de bronce con ojos saltones de más de 1 metro de altura, cetros de oro, figurillas de jade, objetos de tal maestría que los miras y no entiendes cómo pudieron ser hechos a mano. En uno de los pozos encontraron un objeto en estado terrible, frágil, desmoronándose, parecido a un hacha, de unos 20 centímetros de largos. Lo extrajeron directamente del suelo, lo limpiaron en el laboratorio y analizaron la composición del metal. Resultó que tenía casi un 20% de níquel. Esa es una cifra importante. El hierro que se extrae del mineral terrestre contiene menos del 1% de níquel, pero el hierro de un meteorito da precisamente esas cifras. Alrededor del 20% o más. Alguien encontró una piedra caída del cielo, se dio cuenta de que era más dura que cualquier cosa en la Tierra, y la usó para hacer una herramienta. Aproximadamente entre los años 1200 y 1000 antes de nuestra era, varios siglos antes de que en esta región aprendieran a fundir hierro a partir del mineral. Pero hay hallazgos así en todo el mundo. En Egipto hay adornos de hierro meteórico de más de 5000 años de antigüedad, hechos incluso antes de la construcción de las pirámides. En el oeste de China, un cuchillo de alrededor del año 3000 antes de nuestra era. En Turquía, un amuleto de casi 5000 años de antigüedad. En Polonia, brazaletes y alfileres de aproximadamente 2600 años de antigüedad. En diferentes partes del planeta, en culturas que no tenían idea de la existencia de las otras, la gente miraba al cielo, veía caer piedras y entendía que eso era más valioso que el oro. Porque en verdad era más valioso. El hierro es más resistente que cualquier bronce y más filoso que cualquier cobre. El primer metal que conoció la humanidad cayó del cielo. Cuéntame en los comentarios. ¿Lo sabías? Мумифицированные пингвины. Investigadores de China descubrieron en la Antártida un cementerio de pingüinos momificados, y muchos de ellos eran solo polluelos. Al principio, los científicos pensaron que los pingüinos no sobrevivieron a 2 periodos de precipitaciones extremas, pero los pingüinos viven en la Antártida y están acostumbrados al frío y la nieve, así que aquí hay algo que no encaja del todo. Ahora los científicos suponen que el cambio climático es responsable de estas muertes masivas de pingüinos. Según ellos, la humedad del clima provocada por el calentamiento global pudo haber llevado a esta tragedia. Resulta que los pingüinos no estaban preparados para esas condiciones y murieron de inmediato. Esto sucedió 2 veces hace aproximadamente 750 años y luego 200 años. Los científicos lo descubrieron mediante la datación por radiocarbono, y parece que los pingüinos no morían de inmediato, sino que iban muriendo poco a poco. El disco de Calganta, un objeto llamado disco de Calganta, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Rafael Larco Herrero, en la capital de Perú, Lima, podría ser evidencia de que las personas en la antigüedad sabían cómo se ven los brazos de la galaxia. Este artefacto, que se supone fue creado hace unos 2000 años, se parece a una galaxia espiral. Pero aquí está el problema. La cantidad de brazos en este disco no coincide con la cantidad de brazos de nuestra galaxia. Si asumimos que el disco realmente representa una galaxia, esto pone en duda muchas cosas que pensábamos que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. Al mismo tiempo, el disco de Calganta sigue siendo un artefacto misterioso que genera más preguntas de las que responde. Caja con cerradura de combinación es un artefacto único del siglo XII creado por artesanos de Irán. Este objeto exquisito no solo servía como contenedor, sino que también demostraba las habilidades de ingeniería sobresalientes de su época. La caja está equipada con 4 diales dobles, cada uno de los cuales tiene 16 posiciones. La combinación de todos los ajustes posibles crea una cantidad impresionante de variantes. 16 a la potencia de 8 o 4.294.967.296. Esto hacía que la caja fuera extremadamente segura, ya que descifrar el código era prácticamente imposible. Los materiales empleados en esta caja incluyen latón, oro y plata. El ornamento y la inscripción árabe que cubre la superficie resaltan la sofisticación del trabajo y atestiguan el alto estatus del propietario. La caja ahora se encuentra en el Museo de Copenhague,
donde atrae la atención de los visitantes como un ejemplo destacado de la tecnología y el arte decorativo del Oriente medieval. La fecha de su creación se ha estimado aproximadamente en el año 1200. La piedra de Singapur, 180 años de silencio. En 1892, marineros británicos descubrieron en la desembocadura del río Singapur un enorme bloque de arenisca de unos 3 metros de altura. En su superficie había inscripciones, líneas densas de símbolos desconocidos, que no se parecían a ninguna escritura conocida. Los funcionarios coloniales dibujaron la inscripción, hicieron estampados y enviaron copias a los científicos en Calcuta. Los científicos las revisaron y se encogieron de hombros. La escritura no pudo ser descifrada. En 1843, la piedra fue volada. Los ingenieros británicos estaban ampliando el fuerte. Simplemente la destruyeron, se lograron salvar algunos fragmentos. Los enviaron a Calcuta para su estudio. En el camino, la mayoría de ellos se perdió. Al final, solo un fragmento regresó a Singapur, el cual ahora se conserva en el Museo Nacional. Los bocetos preliminares de 1819, y ese fragmento son todo lo que queda de la inscripción, que tenía alrededor de 50 líneas. La escritura en la piedra no coincidía con ningún sistema conocido. Se parecía más a la antigua escritura javanesa Kawi, pero no era exactamente esa. Aproximadamente entre los siglos X y XIV. ¿Qué exactamente estaba escrito allí? ¿Quién lo escribió y en qué idioma? Siguió siendo un misterio durante casi 200 años. En 2025, un grupo de lingüistas presentó un programa que funciona más o menos así. Toma los símbolos conservados, asigna un código a cada uno, analiza la distancia entre ellos y detecta los espacios. Y con base en cómo están estructurados los idiomas similares, predice qué símbolos podrían haber estado en los fragmentos perdidos. Al final no se obtiene una sola versión del texto, sino varias opciones para llenar los espacios en blanco. Todavía no hay un desciframiento completo, pero por primera vez en 180 años han aparecido versiones concretas de lo que podría haber estado escrito ahí. La piedra fue destruida para construir un fuerte que hace mucho fue demolido. El fuerte fue demolido para construir otros edificios que tampoco existen ya, y ahora intentan restaurar la inscripción, que fue volada junto con la piedra, usando bocetos preliminares del siglo antepasado y la ayuda de una red neuronal. La piedra de Singapur está al mismo nivel que alrededor de una docena de escrituras del mundo que aún no han sido descifradas. Entre ellas está la escritura cretense, la escritura lineal, la protoelamita del antiguo Irán, la escritura de la civilización del Valle del Indo y el famoso disco de Festos, en el que los símbolos están grabados en espiral y cuyo significado ha sido desconocido por más de 100 años. Todas estas escrituras tienen un problema en común. Hay muy poco texto para poder reconstruir el idioma estadísticamente. Cuantos menos ejemplos hay, menos posibilidades hay de encontrar patrones. En el caso de la piedra de Singapur, hay especialmente pocos ejemplos, solo un fragmento y unos bocetos preliminares de hace 200 años. El programa que desarrollaron los abogados justamente intenta trabajar con material mínimo, adivinando la estructura a partir de indicios indirectos. Todavía no se sabe si funcionará, pero es el primer intento real en 180 años. El oro de los inmortales y el escudo de jade. En la antigüedad, el oro no era solo una moneda, era la carne de los dioses, que garantizaba al dueño un estatus en el mundo de los muertos. En 2025, los arqueólogos en Panamá abrieron una tumba en el Parque El Caño, que literalmente deslumbró a los investigadores. Es el entierro de un jefe de élite, fechado en el año 800 de nuestra era. Dentro no solo había adornos, sino un verdadero arsenal de poder hecho de oro puro. En un pozo profundo, los arqueólogos encontraron brazaletes masivos, placas pectorales talladas y adornos de oro para las orejas. Pero lo que sorprendió a los científicos no fue el valor del metal, sino su diseño. En el oro están grabados murciélagos y cocodrilos, feroces guías hacia el más allá. El nivel de trabajo del metal demuestra que los artesanos de Panamá dominaban técnicas muy complejas cientos de años antes de la llegada de los europeos. No era una aldea aislada, sino un poderoso centro dinástico donde el oro se usaba como una herramienta para demostrar poder. Pero mientras que en Panamá los gobernantes apostaban por el brillo del metal, en Guatemala los líderes mayas creían en la magia de la piedra eterna. En la tumba del fundador de una de las grandes dinastías, los arqueólogos encontraron la máscara de Tecapchaca. Está hecha de cientos de piezas de mosaico de jade. Para los mayas, esta piedra era más valiosa que el oro. El jade simbolizaba el aliento eterno y la vida. La máscara servía como una especie de escudo biológico para el alma. Se la colocaban en el rostro del rey fallecido para proteger su apariencia de la descomposición y declarar su estatus divino ante los antepasados. Cada detalle de la máscara, desde los ojos de nácar hasta las incrustaciones de conchas marinas, es un mensaje claro. Esta persona sigue siendo gobernante incluso en el reino de la muerte. A veces el poder requería no solo oro, sino también una propaganda genial.
Cuando el rey persa Darío I conquistó Egipto hace 2500 años, se enfrentó al problema de la legitimidad. Los egipcios odiaban a los invasores. Entonces Darío hizo una jugada maestra en la política. Ordenó que lo representaran en los relieves con la vestimenta tradicional de un faraón egipcio. El gobernante persa en las paredes de los templos llevaba coronas egipcias y atributos de poder, llamándose a sí mismo el favorito del dios Amón. Darío entendía que los símbolos funcionan de manera más efectiva que las espadas. Al adoptar la apariencia de un faraón, se transformaba de ocupante a legítimo heredero de los dioses ante los ojos de la población local. Este fue un ejemplo de poder blando en la antigüedad, donde la imagen y el arte se utilizaban para gobernar vastos territorios. Estos hallazgos, como los cocodrilos de oro de Panamá, el Licmay de Jade y el rey persa faraón, nos muestran una verdad. Los gobernantes antiguos no solo acumulaban riquezas, sino que construían su imagen con los materiales más duraderos, creyendo que el oro, la piedra y el símbolo correcto podían engañar al tiempo y mantenerlos a la cabeza de la historia para siempre. Un trabajo de joyería increíble. En la costa oeste de Noruega, en Fylkesland, durante la excavación de un túmulo funerario, el arqueólogo Søren Deinhoff, en la década de 1990, encontró un objeto que solo se ha visto unas 24 veces en toda Escandinavia, un diminuto colgante de oro llamado riada, de alrededor del año 200 de nuestra era. Tiene un diámetro de 2 centímetros, pesa unos cuantos gramos, pero el nivel de detalle es más fino que un cabello humano. En Roma, estos objetos se usaban como aretes, pero en el norte los convertían en colgantes. El túmulo destacaba por su tamaño y ubicación. En la cima de la cresta había un enterramiento sin cremación. El análisis del suelo y de los hallazgos asociados, como cuentas de vidrio y cinturones metálicos, confirmó que se trataba de un entierro femenino de estatus elitista. Al día siguiente, Deinhoff extrajo 2 fíbulas de plata más. Son broches o alfileres que sujetaban los vestidos en los hombros. Colgantes similares se encuentran con mayor frecuencia en el norte de Alemania y en las islas danesas. En Noruega solo hay 3. Los científicos suponen que la joya llegó a través de alianzas matrimoniales entre familias nobles del sur de Escandinavia y la región occidental de Ferdov. Los joyeros modernos reconocen que es posible repetir el trabajo, pero se necesitarían años de entrenamiento y más oro para compensar los desperdicios. Nuevas momias extraterrestres. En 2017 se descubrió algo inusual en una de las cuevas peruanas. Una figura momificada, parecida a Voldemort, con 3 dedos y un cráneo alargado, atrajo la atención de todo el mundo. Un ejército de expertos fue el primero en estudiarla, incluyendo al periodista y ufólogo Jaime Maussan. Incluso afirmó que dentro de las momias hay metales y aleaciones raras, como si fueran implantes espaciales. Mientras los científicos discutían, las momias encontraron a mí. 2 nuevos hallazgos, apodados Palomo y Antonio, sorprendieron a todos. 3 dedos, ojos rasgados y una antigüedad de aproximadamente 1500 años. La tomografía computarizada mostró que sus órganos son similares a los de los humanos. En el cuerpo de Antonio se encontraron rastros de una herida de cuchillo y Palomo tenía restos de cabello. Los extraterrestres peludos son algo nuevo. El ejército en el pantano, año 205 de nuestra era. En Dinamarca, en la parte oriental del país, hay un antiguo pantano llamado Ilirú-Bodal. Hace varias décadas allí empezaron a encontrar armas y no ha dejado de suceder. Ahora, el recuento total supera los 15.000 objetos: espadas, lanzas, escudos, cinturones, arreos de caballo, objetos personales. Los científicos dicen que en el pantano hay todavía la misma cantidad. Todo esto fue destruido intencionalmente, doblado, roto, arrojado al agua como ofrenda a los dioses por parte de quienes salieron victoriosos. Y es precisamente por eso que todo se ha conservado perfectamente durante casi 2000 años. Alrededor del año 205 de nuestra era, aproximadamente 1000 guerreros cruzaron Dinamarca en más de 50 barcos. Iban hacia el sur para alistarse en el ejército romano, que en ese entonces pagaba a los guerreros extranjeros con monedas de plata por proteger las fronteras del norte del imperio. Todas las espadas y monedas que tenían los caídos resultaron ser romanas. Es decir, la conexión con Roma existía incluso antes de que emprendieran el viaje. Alguien les pagó un adelanto de antemano. Desde Dinamarca hasta la frontera romana más cercana hay unos 650 kilómetros. Es un mes de camino a pie. Miles de personas necesitan más de 1 tonelada de comida al día, y no había dónde comprarla. Por eso la tomaban de los locales en el camino. Las tribus locales de Jutlandia les declararon la guerra y derrotaron completamente al ejército. Los vencedores se llevaron todo lo valioso. Doblaban intencionalmente cada espada y cada lanza, para que las armas ya no pudieran usarse, y lo hundieron todo en el pantano. Entre los hallazgos hay objetos que indican a Noruega como el lugar de donde vino el ejército. Peines hechos de cuernos de alce y ciervo. Piedras especiales para encender fuego son características precisamente de estos lugares. El análisis de los huesos de caballo indica otra región.
Los científicos aún discuten sobre esto, pero lo importante es otra cosa. En varias hojas hay inscripciones grabadas con runas, son de las más antiguas de todas las que conocemos. Son los nombres personales de los dueños: Lagutevas, Gaups, Nitillo, Svarta. Uno de los principales investigadores de este hallazgo estudió por separado lo que ocurría en Escandinavia aproximadamente en el mismo periodo, desde finales del siglo II hasta principios del siglo III de nuestra era, y el panorama resultó interesante. Fue precisamente en ese momento cuando en Noruega y Dinamarca empezaron a aparecer grandes salones de madera, largos, con techos altos. Por su construcción, se parecen mucho a las basílicas romanas. En ese mismo periodo, la producción de hierro aumentó drásticamente. Se establecieron rutas comerciales hacia el sur, y en las tumbas de la nobleza empezaron a aparecer plata romana, armas romanas y vajilla romana. Los investigadores creen que todo esto lo trajeron quienes regresaron a casa después de servir en el ejército romano. Ellos vieron cómo estaba organizada el imperio, cómo se construían los edificios, cómo se organizaba el comercio, y reprodujeron eso en su tierra. El ejército que se hundió en el pantano de Jutlandia formaba parte de ese flujo. Simplemente no llegó a Roma. ¿De qué país eres? Escríbelo en los comentarios. Es interesante saber desde dónde nos ven. Zapatos para la victoria eterna. Los arqueólogos a menudo encuentran objetos que no fueron creados para la vida, sino para el triunfo en otro mundo. En 1923, Howard Carter descubrió miles de artefactos en la tumba de Tutankamón, pero entre decenas de pares de zapatos, uno destacaba de manera especial. Es un par de sandalias de cuero, datadas en el año 1300 antes de nuestra era. Su talla corresponde a la 44 actual, pero el valor no está en el tamaño, sino en lo que está representado en las plantillas. Toda la superficie de la suela bajo el pie del faraón está decorada con figuras de prisioneros atados. Son representantes de los 9 arcos, enemigos tradicionales del antiguo Egipto. Las sandalias están hechas de madera, cubiertas con chapa, cuero y lámina de oro. En los dedos y el talón están representados arcos, símbolos de pueblos hostiles. El significado del artefacto era sumamente simple y cruel. Cada paso de Tutankamón en el más allá debía literalmente pisotear a sus enemigos contra el suelo. Incluso en la momia del faraón se encontraron cubiertas de oro en los dedos y sandalias de oro puro. Era un mundo donde el poder del gobernante se confirmaba no solo por los ejércitos, sino también por la superioridad simbólica que debía durar para siempre. Libros encuadernados en piel humana. En el siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, existía una práctica rara, pero real. Los libros se encuadernaban en piel humana. Los especialistas la llaman bibliopegia antropodérmica, que literalmente significa un libro encuadernado en piel humana. La mayoría de las veces, la piel se tomaba de criminales ejecutados o de pacientes de teatros anatómicos. Año 1837, Boston, Estados Unidos. El bandido James Allen dejó como última voluntad que, después de su muerte, le quitaran la piel y encuadernaran sus propias memorias. En la portada está escrito en latín: este libro está hecho de la piel de Allen. Año 1830, Devon, Inglaterra. El cazador de ratas George Cadmar envenenó a su esposa. Después de la ejecución, su piel se usó para un libro de poesía de John Milton. Año 1882, Francia. Una condesa que murió de tuberculosis le dejó en herencia al astrónomo aficionado Camilo Flammarion que usara su piel para la primera copia de su libro Tierra del Cielo. Y ahora hablemos de colecciones enteras. La biblioteca de Harvard en Estados Unidos guarda al menos 3 volúmenes encuadernados de esta manera. Un tratado del siglo XVII contiene una nota sobre Johannes Wright, a quien le quitaron la piel el 4 de agosto de 1632. La biblioteca John Hay de Londres confirma la existencia de un atlas médico de Vesalio con una cubierta humana de color marrón. Los motivos eran diferentes: recuerdo de un crimen, rareza del souvenir, interés científico. Legalmente, esto se encontraba en una zona gris. Los cuerpos de los criminales a menudo se entregaban a las escuelas de cirugía, y los desechos se usaban para hacer cuero. Estas encuadernaciones no se exhiben, pero tampoco se destruyen. Las instituciones los consideran artefactos históricos que demuestran hasta dónde podían llegar en la búsqueda de una edición única. Fosa de ejecución en Cambridge, siglo IX. En Inglaterra, cerca de Cambridge, estudiantes voluntarios realizaban prácticas de arqueología, excavando cuidadosamente capa por capa, y encontraron una fosa con los restos de al menos 10 hombres. En el fondo de la fosa había 4 esqueletos relativamente completos, y encima de ellos alguien había arrojado cráneos, brazos y piernas en completo desorden. Las partes de los cuerpos de diferentes personas están mezcladas y arrojadas. Siglo IX de nuestra era. Este lugar se encontraba en la frontera entre las tierras inglesas y el territorio de los vikingos, una de las fronteras más sangrientas de toda la Europa medieval. Uno de los cráneos destacaba de inmediato: un hombre joven del entre 17 y 24 años de aproximadamente 196 centímetros de altura, cuando el hombre promedio de esa época
era unos 20 centímetros más bajo. En la parte lateral del cráneo hay un orificio redondo y limpio de unos 3 centímetros de diámetro con bordes lisos. Los bordes del orificio empezaron a sanar. El hueso comenzó a crecer y a cerrar el agujero. Esto significa que el orificio se hizo en vida y después de la operación vivió lo suficiente, días, semanas o tal vez más, para que el hueso tuviera tiempo de empezar a recuperarse. Después lo mataron y lo arrojaron a este hoyo. Los científicos suponen que la estatura y los orificios en el cráneo están relacionados entre sí. Existe una condición en la que la glándula en la base del cerebro, que controla el crecimiento, comienza a trabajar demasiado activamente. La persona crece mucho más de lo normal, pero al mismo tiempo la presión dentro del cráneo aumenta constantemente y comienzan fuertes dolores de cabeza. Lo más probable es que los orificios se hayan perforado precisamente para aliviar esa presión, y la operación funcionó. El paciente sobrevivió. En 1976 aproximadamente en el mismo lugar, se encontró otra fosa común de los siglos 8 y 9 con 5 personas. El hallazgo actual es el primero en casi 50 años y es significativamente más grande. Aún falta el análisis isotópico y el trabajo con ADN que tomará varios años. Pero ya está claro que alguien en el siglo IX sabía perforar el cráneo de tal manera que el paciente se levantaba y se iba a casa. No sabemos el nombre de este joven, pero sí sabemos que fue encontrado por estudiantes en las primeras excavaciones reales de sus vidas. El hombre de hierro tibetano. Mientras los físicos en Louvre intentaban domesticar el sonido, los ideólogos de la agencia más misteriosa del Reich, el Ahnenerbe, no dirigían la mirada a los laboratorios, sino a las profundidades de los siglos y al abismo del cosmos. Himmler estaba obsesionado con la idea de que los orígenes de la raza aria estaban ocultos en el techo del mundo, en el Tíbet. En 1938, una expedición ultrasecreta dirigida por el Sturmbannführer de las SS Ernst Schäfer fue enviada allí oficialmente para estudiar la flora y la fauna, pero el verdadero objetivo estaba oculto en las instrucciones del antropólogo Bruno Beger: encontrar pruebas de la existencia de una raza superior y artefactos de la legendaria Shambhala. Fue precisamente de esta expedición que se trajo a Berlín un objeto que hoy hace estremecerse a los científicos. Es una pequeña estatua de aproximadamente 10 kilogramos del dios budista Vaishravana, a la que los miembros de las SS apodaron el hombre de hierro. En el abdomen de la deidad lucía una esvástica orientada hacia la izquierda. Para los budistas es un símbolo de buena suerte, pero para los nazis era una señal indiscutible de un antiguo parentesco. La estatua desapareció inmediatamente después de la caída de Berlín y durante décadas se consideró un mito hasta que en 2012 apareció en una colección privada. El propietario permitió que se realizara un análisis y los resultados sorprendieron al mundo científico. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stuttgart, encabezado por Elmar Büchner, determinó que la estatua no está tallada en piedra ni en hierro común. Es ataxita, un tipo rarísimo de hierro meteórico con un contenido anormalmente alto de níquel y cobalto. El análisis químico mostró que el material de la estatua es un fragmento del meteorito Chingue, que cayó en la frontera de Siberia y Mongolia hace unos 15.000 años. Los nazis, sin saberlo o tal vez entendiéndolo perfectamente, llevaron a Alemania un artefacto literalmente hecho de hierro estelar. Para Himmler, que creía en la doctrina del hielo mundial, según la cual la vida en la Tierra fue traída desde el espacio en forma de bloques de hielo con incrustaciones de metales, este hallazgo se convirtió en el santo grial. ¿Pero para qué necesitaba la SS este ídolo meteórico? Según los interrogatorios a los empleados de la Ahnenerbe, ellos creían que los metales venidos del espacio poseían una energía específica capaz de potenciar las habilidades extrasensoriales y servir como llave para comunicarse con ciertas entidades superiores. La estatua del hombre de hierro no era solo un souvenir. La estudiaban en laboratorios secretos como un acumulador de energía. ¿A dónde fueron a parar los demás artefactos de esa expedición? En los archivos de Schiffer se mencionan textos extraños en huesos, que supuestamente contenían instrucciones para controlar las fuerzas de la naturaleza. Hoy en día, el hombre de hierro es reconocido como la única imagen humana en el mundo tallada en un meteorito, pero fue la única llave celestial utilizada por la propia guerra. Los artefactos del espacio solo eran parte del plan para lograr la dominación mundial. Si los meteoritos otorgaban poder místico, los ingenieros alemanes planeaban usar el propio Sol como herramienta de destrucción absoluta. En 1943, en las entrañas de los centros de cohetes, nació un proyecto que hoy llamaríamos la estrella de la muerte del Tercer Reich. El dron vio una antigua ciudad en Rumania, en el distrito de Neamț. En un bosque denso encontraron un asentamiento fortificado de unos 5.000 años de antigüedad. No se puede ver desde el suelo. Los terraplenes y fosos están completamente ocultos por las copas de los árboles. Ayudó el LIDAR, un láser que escanea el relieve a través del follaje y construye un modelo preciso de alturas. Los drones sobrevolaron la zona y en la pantalla apareció el plano. Plataformas en las cimas, líneas cerradas de terraplenes,
pozos profundos que se extienden en algunos lugares por cientos de metros. No son montículos al azar. Las líneas de defensa cruzan las crestas, las entradas están controladas y dentro se distinguen terrazas para viviendas y talleres. Tal volumen de trabajo de movimiento de tierras requiere brigadas, proyectos, tiempo. Las inspecciones en el lugar confirmaron el modelo. En los cortes se encuentran capas culturales y restos de carbón para futuras dataciones. Por ahora, los arqueólogos trabajan con cuidado. Primero el mapa, luego excavaciones puntuales. Por la forma de los terraplenes y fosos, el sitio se atribuye a la transición del Neolítico a la Edad de Bronce. La momia dorada, 4300 años. Egipto. Necrópolis de Saqqara, a 30 kilómetros del Cairo. Científicos egipcios abrieron un pozo de 15 metros de profundidad y vieron un sarcófago de piedra sellado con mortero de cal. El sello estaba intacto, no lo habían tocado desde el mismo día en que lo colocaron. Hace 4300 años, la mayoría de las tumbas egipcias fueron saqueadas en la antigüedad, a veces apenas unas décadas después del entierro. Esta no fue tocada en 43 siglos. Dentro yacía la momia de un hombre llamado Yeka Shepes, y su cuerpo estaba cubierto con finas láminas de oro, directamente sobre las vendas funerarias. En el antiguo Egipto, el oro era llamado la carne de los dioses, un material que no se oxida, no se oscurece y no se deteriora. Cubrir el cuerpo con oro durante el entierro solo se permitía a aquellos que estaban en el círculo más cercano al faraón. Los sacerdotes y funcionarios de menor rango no recibían tal honor. En el suelo de la cámara funeraria yacía una capa intacta de polvo, y en ese polvo se conservaron huellas de pies, las huellas de los trabajadores que salieron por última vez de la cámara y la cerraron desde afuera. Después de ellos no hubo ni una sola persona aquí. En los pozos vecinos del mismo complejo se encontró la tumba de un sacerdote con 9 figurillas de piedra caliza, que según las creencias egipcias debían recibir las ofrendas en lugar del difunto dueño, y el entierro de una persona llamada Petex, con estatuas de madera y un sarcófago de piedra. La madera casi nunca sobrevive en el suelo egipcio, y estos objetos comenzaron a desintegrarse literalmente en las primeras horas después de ser descubiertos. Tuvieron que ser conservados de emergencia justo en el lugar. En las paredes de todas las cámaras hay relieves con nombres, listas de cargos, imágenes de familiares y escenas de la vida cotidiana. Los egipcios no descendían a la tumba sin nombre. Cada persona dejaba atrás de sí un detallado relato en piedra sobre quién había sido. Cada año se descubren nuevos pozos allí, y aún así se ha excavado menos de la mitad de toda la necrópolis, que se formó a lo largo de casi 3000 años. Suscríbete cuando encuentre algo importante, seremos los primeros en contártelo. Cerca de la tumba de Yeka Shepes, antes se encontraban los entierros de sacerdotes reales y altos cortesanos. Esto indica que el lugar se utilizaba especialmente para personas cercanas al faraón. La propia necrópolis de Saqqara está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y varias misiones internacionales están realizando excavaciones aquí al mismo tiempo. En 2023 se inauguró un gran museo egipcio cerca de las pirámides de Giza, donde finalmente llegan parte de estos hallazgos. El descubrimiento reescribió la historia del alcohol. El proceso de destilación del alcohol tiene raíces mucho más profundas de lo que se pensaba antes. Nuevas excavaciones en la tumba de Liu He, el 9º emperador de la dinastía Han Occidental, demostraron que hace 2000 años en China ya sabían cómo obtener destilados. Los científicos encontraron un recipiente de bronce llamado olla celestial, que servía como parte clave de los dispositivos para destilar vino. Antes de esto, los textos históricos indicaban que tecnologías similares aparecieron solo durante la dinastía Yuan, es decir, 1000 años después. Liu He, a pesar de su corto reinado, dejó un legado impresionante. Además del propio destilador, en su tumba se encontró la pintura más antigua de Confucio, así como miles de piezas de armaduras hechas de hierro, cobre y cuero lacado. Todo esto es testimonio del alto nivel de artesanía de la época de la dinastía Han Occidental. Un experimento con una réplica del recipiente de bronce demostró una eficiencia de destilación superior al 70%, manteniendo el sabor y el aroma de la bebida. Inicialmente se pensaba que este recipiente podía usarse para esencias de perfumes o medicina, pero ahora está claro que su principal propósito era la producción de alcohol. Los resultados de la investigación ayudan a comprender más profundamente la evolución de la elaboración de cerveza y las prácticas relacionadas con el alcohol, complementando los registros históricos y revelando el potencial de los primeros inventores chinos. El papiro de Homero dentro de la momia. La expedición hispano-egipcia estaba excavando una necrópolis en la ciudad egipcia de Oxirrinco. Momias, objetos funerarios, trabajo estándar, hasta que dentro de una de las momias encontraron un papiro. Desplegaron el texto griego de la Ilíada de Homero. Dentro del libro está justamente la parte donde se enumeran todas las tropas y barcos griegos que partieron hacia Troya.
nombres de ciudades, nombres de líderes, la cantidad de barcos de cada uno. Uno de los fragmentos más detallados y largos de todo el poema. Oxirrinco es conocido porque aquí, durante siglos, se encontraron miles de papiros en antiguos montones de basura. Textos que la gente tiraba cuando ya no los necesitaba y que permanecieron allí casi 2000 años. Entre ellos había fragmentos de obras y poemas que se creían perdidos para siempre. Pero el papiro de Homero no se encontró en un montón de basura, sino dentro de una persona. Alguien lo puso ahí a propósito justo antes del entierro. ¿Para qué? En ese tiempo, Egipto estaba bajo el dominio de Roma, y la educación griega era una señal de pertenencia a la alta sociedad. La habilidad de leer a Homero distinguía a una persona educada de una no educada tan claramente como hoy lo hace un diploma de una universidad prestigiosa. Tal vez pusieron el papiro como un símbolo de estatus. Tal vez como protección. La Ilíada contiene cientos de nombres y lugares, y el difunto pudo haber creído que el texto lo protegería igual que lo hacían los conjuros egipcios. Los científicos no tienen una respuesta exacta. En esa misma necrópolis encontraron muchas otras cosas. En las bocas de algunos difuntos había placas de oro y cobre en forma de lengua. Las colocaban para que la persona pudiera hablar en el juicio en el reino de los muertos ante el dios Osiris. Junto a las momias vendadas había vasijas con restos incinerados. Diferentes tradiciones funerarias en un solo lugar. Figuras de barro de dioses egipcios estaban junto a una pequeña estatuilla de bronce de Cupido. Los cráneos de gatos estaban cuidadosamente envueltos en tela de lino. Todo esto estaba junto en una misma necrópolis, de personas que vivieron al mismo tiempo y enterraron a sus muertos lado a lado, cada quien según sus propias reglas. Oxirrinco es en general un lugar especial en la historia de los textos antiguos. A finales del siglo XIX, aquí empezaron a excavar sistemáticamente los antiguos montones de basura y sacaron a la luz miles de papiros con textos que se consideraban perdidos para siempre. Fragmentos de obras de teatro, poemas, escritos de los que antes solo quedaban los títulos. Ahora resulta que parte de esos textos los habitantes de Oxirrinco no los tiraban, sino que se los llevaban consigo a la tumba. El tesoro de Panagiuriste. Esta es una copa ritual, parte del famoso tesoro de Panagiuriste, encontrado en 1949 en el sur de Bulgaria. Un artefacto que pesa 845 gramos, fundido en oro de 23 quilates, tiene un diámetro de 25 centímetros. En lugar de los habituales pétalos acanalados, el artesano moldeó 73 cabezas en miniatura de nubios, colocándolas en 6 anillos concéntricos alrededor de la cavidad central para vino o aceite aromático. La copa pertenecía al rey Odricio Sefto III y probablemente se usaba en banquetes donde la élite de Tracia demostraba su conexión con el mundo helenístico. Las imágenes de los bárbaros africanos cumplían una doble función. Servían como decoración exótica y como recordatorio del poder del rey sobre el oro obtenido en tierras extranjeras. El escondite con las insignias reales. Un descubrimiento inesperado en las criptas de la Catedral de Vilna sorprendió a los historiadores. Se descubrió una cámara cuidadosamente sellada con insignias funerarias relacionadas con los gobernantes del Gran Ducado de Lituania y de Polonia. Allí encontraron coronas, cetros, cadenas, anillos y placas que pertenecieron al rey Alejandro, a su madre Elizabeth Habsburgo y a Bárbara Radziwiłł, esposa de Segismundo Augusto. Estos objetos no se usaban en vida, se fabricaban especialmente para las ceremonias de entierro. Según informa el investigador, las insignias se descubrieron por primera vez en 1931, pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las escondieron más profundamente en las catacumbas y las tapiaron para protegerlas del saqueo. El lugar de este escondite pasó desapercibido para los arqueólogos durante décadas, hasta que en diciembre de 2024 realizaron un examen detallado de todas las cavidades con un endoscopio, comparando los esquemas de archivo con los nuevos planos de la catedral. Al final lograron encontrar los tesoros. Bárbara Radziwiłł, cuya trágica suerte se volvió legendaria, murió poco después de su coronación, lo que hizo que el entierro de sus insignias reales fuera especialmente significativo para sus contemporáneos. Ритуальный груз из Филиппин. La isla de Guam, el extremo occidental del Océano Pacífico, a 2.300 kilómetros al este de Filipinas. En una cueva costera de Ritidián, los arqueólogos encontraron restos microscópicos de arroz en cerámica roja. La datación por radiocarbono indica una antigüedad de 3.500 a 3.100 años. Esta es la evidencia más temprana de la llegada de una planta cultivada a una isla tan lejana. La pista clave son las fitolitas, diminutas estructuras de sílice que conservan la forma de las hojas y las cáscaras después de que la planta se descompone. El equipo de la Universidad de Guam y la Universidad Nacional de Australia examinó los fragmentos de cerámica con un microescáner y análisis petrográfico. Las formas de las fitolitas coincidieron con las variedades asiáticas de arroz. No hay herramientas para trabajar los campos, ni rastros de irrigación cerca, así que los granos no se trajeron para la agricultura. Los investigadores se inclinan por la hipótesis de que formaba parte de un equipaje ritual.
El arroz pudo haberse usado en ceremonias o como símbolo de conexión con la tierra natal de los migrantes. En las Islas Marianas, este es el único caso de uso preeuropeo del arroz. En otros atolones remotos, la planta aparecerá solo dentro de 2000 años. El hallazgo confirma que los primeros navegantes del Pacífico no iban a la deriva con las corrientes, sino que planeaban su ruta, y llevaban consigo elementos de su cultura, incluso si no podían cultivarlos en la nueva tierra. El primer empaste maya. En una tumba del periodo prehispánico encontraron un diente molar, inferior de los de atrás, uno de esos que están en el fondo de la boca. En la superficie del diente se talló cuidadosamente una pequeña cavidad, y en ella había una piedra verde de jadeíta. La civilización maya era conocida por la práctica de decorar los dientes. En los dientes frontales se incrustaban jade, turquesa, hematita. Esto se notaba al hablar y mostraba la posición de la persona en la sociedad. Un diente molar en el fondo de la boca nunca es visible bajo ninguna circunstancia, por lo que no podía ser un adorno. Los científicos realizaron una tomografía del diente, igual que las que se hacen en las clínicas dentales, solo que mucho más potente, y miraron dentro sin tocar el hallazgo. Dentro de la cámara pulpar encontraron depósitos minerales que solo se forman en un diente vivo como respuesta a una lesión o a una irritación prolongada del tejido. El diente reaccionó a la intervención cuando su dueño aún estaba vivo. El propietario del diente tenía entre 24 y 30 años. Alguien talló una cavidad en un diente vivo, colocó jadeíta dentro y la fijó, presumiblemente, con resinas vegetales naturales que los mayas usaban con fines medicinales y que tienen propiedades antibacterianas. La piedra fue insertada de tal manera que no interfiere con la masticación. Es decir, quien hizo esto pensó en que el diente siguiera funcionando normalmente después del procedimiento. Este es el primer empaste dental en la historia de la humanidad confirmado por pruebas físicas. En otras regiones del mundo también se han encontrado rastros de perforaciones dentales en restos antiguos. Por ejemplo, en Pakistán se encontraron dientes perforados de aproximadamente 9000 años de antigüedad, pero ahí solo se trata de perforaciones. Aquí el diente fue perforado, se eliminó el tejido dañado y se cerró la cavidad con un material permanente. Es decir, esto es un empaste completo, no solo un agujero. Para los mayas, la jadeíta también tenía un significado sagrado como símbolo de vida y agua. Por eso, el procedimiento también podía tener un sentido ritual, además del médico. Este es el primer hallazgo de este tipo en la arqueología mundial. Los mayas realizaban operaciones dentales desde aproximadamente el año 300 de nuestra era, usando taladros tubulares de jade o cuarzo con polvo abrasivo hecho de minerales triturados. Según los hallazgos, los pacientes sobrevivían a las operaciones. Alrededor de los dientes modificados en las tumbas no hay señales de inflamación masiva. Un empaste de jadeíta en una muela muestra que sus habilidades también se aplicaban donde el diente no era visible desde afuera. Eso significa que se trataba de un tratamiento, no solo de decoración. Un rastro sangriento y megaestructuras con la estructura del desierto. La arqueología a menudo se parece a la investigación de un caso de asesinato en masa, donde el plazo de prescripción expiró hace miles de años. En Serbia, en el lugar llamado Gomolava, los científicos abrieron una fosa poco profunda y encontraron una verdadera pesadilla. Los restos de 77 personas apilados en un montón. La primera suposición fue una antigua epidemia o hambruna, pero cuando los bioarqueólogos limpiaron los huesos de la tierra, la versión de la enfermedad se vino abajo. Más de la mitad de los fallecidos eran niños de entre 1 y 12 años. La mayoría de los adultos eran mujeres, y todos tenían la misma marca de muerte, heridas sin cicatrizar en la nuca y la parte superior del cráneo. No fue una pelea justa. Las personas fueron asesinadas por la espalda cuando intentaban huir. El análisis genético añadió aún más misterios. De 77 personas, solo 3, una madre y 2 hijas, eran parientes. Todos los demás eran extraños entre sí, criados en diferentes regiones. No fue la limpieza de una sola aldea, sino una caza dirigida contra la población durante el período de caos político del siglo IX antes de nuestra era. Una ejecución masiva cuya causa la Tierra ocultó durante 3000 años, pero si en Serbia vemos huellas de la crueldad humana, en las arenas de África, los arqueólogos encuentran rastros de la locura humana de otra magnitud. Todos conocen las grandes pirámides de Egipto, pero pocos han escuchado que en Sudán hay el doble de ellas. El desierto de Nubia guarda el legado de los faraones negros de la civilización de Kush, que en su apogeo controlaba territorios desde el delta del Nilo hasta la actual Yarto. Aquí, en Meroe, hay más de 250 pirámides. Son más pequeñas que las egipcias, de 6 a 30 metros de altura, pero su arquitectura es única. Bases estrechas y paredes increíblemente empinadas con un ángulo de 70 grados. Los cushitas empezaron a construirlas cuando Egipto ya había abandonado esa idea debido a una catástrofe económica. Las cámaras funerarias aquí estaban repletas de oro, vidrio griego y cerámica romana, lo que confirma que las pirámides olvidadas de Sudán fueron un centro de comercio mundial, hasta que las guerras civiles y la arena las borraron del mapa. Sin embargo, incluso las ambiciones de los faraones tenían un límite.
y eso se puede ver en Asuán. Allí, en las canteras de granito, yace un obelisco inacabado, el monolito más grande que el ser humano haya intentado levantar alguna vez. Si lo hubieran terminado, este gigante se elevaría hacia el cielo hasta 42 metros y pesaría 1.200 toneladas. Eso equivale a 3 Boeing 747 completamente cargados, tallados de un solo bloque de roca. Los científicos creen que el proyecto fue supervisado por la faraona Hatshepsut. Miles de trabajadores durante años picaron el granito más duro con bolas de dolerita, centímetro a centímetro, liberando al gigante de la roca madre. Pero en un momento, todo se vino abajo. Cuando el obelisco estaba casi listo para separarse de la roca, apareció una grieta en la piedra. Todo el trabajo titánico fue arruinado por un solo error de la naturaleza. Los constructores simplemente dejaron sus herramientas y se fueron, dejándonos un plano único de tecnologías antiguas. En la superficie todavía se pueden ver las marcas de las cuñas y las líneas de marcado, que muestran exactamente cómo los egipcios planeaban vencer la gravedad. El obelisco quedó acostado en su cuna de piedra, símbolo de ambiciones que resultaron ser más grandes que las capacidades, incluso de los más grandes constructores de la antigüedad. El puente más antiguo de Inglaterra. En Inglaterra se encuentra un sorprendente puente de madera de la época del Neolítico. Tiene casi 6.000 años. Este sendero llamado Sweet Track atraviesa una zona pantanosa en Somerset Levels. Recibe su nombre en honor a Ray Sweet, quien la descubrió en 1970. La precisión de la datación se determinó mediante el método de dendrocronología. Sweet Track fue creado como un atajo a través del pantano. Se utilizó activamente durante 10 años, pero luego fue abandonado, posiblemente debido al aumento del nivel del agua. Los objetos encontrados a lo largo del sendero incluyen hachas de piedra, flechas, restos de platos, partes de arcos, anzuelos de hueso y un fragmento de cuchara. La longitud del camino es de aproximadamente 1.8 kilómetros y conectaba dos asentamientos neolíticos en lados opuestos del pantano. Hoy en día, la Sweet Track se considera el camino más antiguo conocido en Inglaterra. Sorprendentemente, la tecnología para fabricar este tipo de pasarelas de madera casi no ha cambiado en los últimos milenios. Este hallazgo único permite aprender más sobre la vida de las personas en la época del Neolítico y sus formas de desplazamiento. Los meteoritos ayudan a ganar la lotería. En 2015, un brillante meteoro cruzó el cielo sobre Kanchanaburi, Tailandia, iluminando el cielo con destellos verdes y naranjas. Desde entonces, circulan rumores de que sus fragmentos se dispersaron por los alrededores. De hecho, en los últimos años, los meteoros han visitado Tailandia varias veces, dejando a la gente piedras negras a las que se les atribuye un poder mágico. La historia más conocida proviene de la provincia de Fatalung. Una pareja, Siripubadón, encontró en una plantación de palmas unas extrañas rocas que pesaban hasta 20 kilos. Por la noche, un rayo cayó en el jardín, y por la mañana la pareja vio hoyos humeantes y en ellos fragmentos misteriosos. Al llevarse el regalo del cielo a casa, pronto sintieron una oleada de energía y notaron que discutían menos. Los vecinos curiosos notaron unos patrones inusuales en la superficie de las piedras, creyendo que eran números de la suerte para la lotería. En Tailandia, esto es un pasatiempo popular. Aunque no obtuvieron un gran premio, la fe en las propiedades especiales solo se fortaleció. Ahora la gente suele visitar a los dueños para cargarse de energía cósmica, y algunos incluso piensan en ganar dinero con este tipo de reliquias. Este culto a las piedras celestiales muestra cómo un fenómeno natural puede convertirse en un fenómeno místico, reflejando el anhelo de milagros y el deseo de acercarse a los misterios del cosmos. Метеоритные находки в гробницах. 2000 años antes del inicio de la Edad de Hierro, los egipcios ya habían aprendido a trabajar con el hierro de meteorito. En la antigüedad, el cielo era más claro, y nuestros antepasados se guiaban por las estrellas y observaban los meteoritos que caían. Cuando los meteoros caían sin quemarse en la atmósfera, se convertían en meteoritos, piedras espaciales. Los científicos confirmaron que 3 pequeñas cuentas que se encontraron en la tumba se usaron como adornos en el año 3200 antes de nuestra era y estaban hechas de hierro proveniente de meteoritos. Los antiguos egipcios le hacían agujeros, igual que con otras piedras preciosas, y luego creaban collares valiosos. Es interesante que los meteoritos para ellos eran tan valiosos como las piedras preciosas y los metales. En Marte, 3.8 mil millones de años. En 2024, el rover Curiosity se dirigía hacia un pequeño cráter de unos 9 metros de diámetro, al que los científicos llamaron Antofagasta. Allí, en la roca, pueden conservarse sustancias orgánicas, rastros de química que pudo haber contribuido a la aparición de la vida. En el camino, el aparato se detuvo junto a una roca y la fotografió con su cámara. En la superficie hay un patrón de polígonos que cubren varios metros seguidos. Todos son de un tamaño similar. Todos tienen una forma parecida,
como las escamas de una criatura gigantesca. Un ingeniero de la NASA publicó la foto. La agencia informó: estructuras similares en las rocas marcianas ya se habían visto antes, pero nunca de tal escala y claridad. Los científicos explican lo siguiente: este año los meteoritos son remotos, son aún más remotos. Hace miles de millones de años Marte era otro planeta. Había ríos, existían lagos y, posiblemente, mares enteros. El lodo húmedo se depositaba en el fondo de los cuerpos de agua y gradualmente se solidificaba. Cuando la arcilla se seca después de mojarse y luego se vuelve a mojar una y otra vez, se agrieta exactamente de esta manera, formando hexágonos perfectos o polígonos como el barro en el fondo de un charco seco. Solo que aquí esto ocurría a escala planetaria durante millones de años. Luego, Marte perdió el agua y la atmósfera para siempre. Y desde entonces, esta superficie permanece intacta. En Marte no hay lluvias, no hay viento. Al menos no en el sentido en que lo hay en la Tierra. Y no hay vida que lo remueva todo. Lo que ocurrió ahí hace 3.000 millones de años, ahí se quedó. Curiosity continuó su recorrido hacia el cráter Antofagasta. Los científicos esperan encontrar ahí moléculas orgánicas, compuestos de carbono que pueden indicar que en Marte alguna vez ocurrieron procesos químicos que, bajo ciertas condiciones, podrían haber llevado al surgimiento de la vida. Por ahora, eso es solo una esperanza. Los resultados del análisis de las rocas en el cráter tomarán varios meses. Curiosity ha estado trabajando en Marte desde agosto de 2012. Durante este tiempo ha recorrido unos 35 kilómetros, aproximadamente lo mismo que una persona recorre en medio día de caminata. Cada metro del trayecto requiere horas de trabajo de los ingenieros en la Tierra, y aún así, casi cada pocos meses envía una foto que deja perplejos a los científicos. La imagen de escamas es una de esas imágenes. Curiosity está en funcionamiento desde 2012 y todavía sigue sorprendiendo. Durante todo el tiempo que el rover Curiosity ha estado trabajando en Marte, que son más de 13 años, ha recorrido alrededor de 35 kilómetros. Para comparar, una persona común camina esa distancia en mediodía, y aún así, prácticamente cada pocos meses, envía una foto que deja perplejos a los científicos. En el pantano de Ilirubodal en Dinamarca ya se han encontrado 15.000 objetos, y los científicos dicen que la misma cantidad aún permanece intacta bajo tierra. La necrópolis de Sahara en Egipto se ha excavado menos de la mitad, y cada año ahí descubren nuevos pozos con sellos intactos. Cada uno de los hallazgos en este video fue hecho por casualidad. Alguien tomó el hueso equivocado del estante, alguien estaba cavando una zanja de práctica, alguien simplemente se desvió de la ruta. Si te interesa enterarte de estos hallazgos primero, suscríbete y activa las notificaciones.